las vamos a herramientas ver que cómo tiene arranca. Google, hay un Hay que pizarrón que explorar. se llama Jamboard. ¿Ves? Hay que explorar. Bueno, ahí estamos grabando, Tere, ya. Listo. Bueno, buenos días. Empecemos con la clase de hoy. Hoy vamos a seguir con el tema de el diseño de la red de intercambio. Esperemos que logremos que se entienda. Si recordamos el problema que estábamos viendo ayer, ¿sí? Nosotros teníamos un sector de una planta industrial al que queríamos integrar energéticamente. Este sector de la planta tenía, habíamos visto que 2 reactores y un flash para el sistema de separación, y un bifurcador que nosotros habíamos dicho que esas eran las 4 cosas imprescindibles para este sector del proceso, ya que, bueno, en los reactores obviamente se producen las reacciones químicas, en el flash la separación que se necesita, y el bifurcador porque estamos separando caudales y eso va a afectar nuestro flujo calórico, que es una de las variables que teníamos en cuenta para el diseño para la integración energética. De este sector de la planta industrial, nosotros lo que habíamos hecho era simplificar nuestro diagrama, dejando solamente las corrientes que necesitan energía o que tienen energía para dar, ¿sí? Ya sea porque van a cambiar su temperatura o van a cambiar su estado de agregación. El resto de las corrientes las descartamos porque no nos sirven para este proceso de integración o aprovechamiento de energía. Es así que hemos llegado a construir esta tabla donde teníamos como información relevante los flujos calóricos, donde teníamos además la temperatura inicial o temperatura de entrada de la corriente, que nos marcaba la temperatura a la que salía de un equipo, y la temperatura de salida, que era la temperatura que iba a ingresar al otro equipo o temperatura final. Además teníamos el tipo de corriente, donde nos indicaba si era una corriente fría o una corriente caliente, en función de que si se calentaba era una corriente fría y si se enfriaba una corriente caliente. Y bueno, esta columna de calores que no era imprescindible, pero la hemos agregado para tener toda la información. Después, ¿qué hicimos con esto? Hemos aprendido la tecnología pinch, a través de la cual nosotros determinábamos cuál era el punto de corte, ya habíamos analizado cuál era el significado de ese punto de corte, y para este caso habíamos llegado a la conclusión de que la temperatura de corte corregido era 150 grados centígrados, y volviendo a los valores reales, las temperaturas eran 150 para la corriente caliente y 140 para la corriente fría, estas las temperaturas de corte por supuesto, y esos valores reales los obteníamos utilizando nuevamente las ecuaciones de corrección que habíamos utilizado previamente a lo largo del procedimiento de la tecnología pinch. A partir de esta tecnología habíamos determinado que los servicios auxiliares mínimos necesarios eran 7,5 megavatios y el calor que había que extraer como servicio auxiliar de enfriamiento era de 10 megavatios. Repasando un poco qué es lo que definía el punto de corte, habíamos dicho que el punto de corte era la línea marcada por 2 temperaturas, una que correspondía a la corriente caliente y otra a la fría. Esa línea nos dividía al proceso en 2 zonas que las íbamos a analizar de manera termodinámicamente independiente. La que se encontraba hacia la derecha es la zona de arriba del punto de corte, perdón, la que está a la izquierda, ¿sí? Ya vamos a comparar un poco esas cosas, y la que está a la derecha, la de abajo del punto de corte. Otra característica importante de ese punto de corte es que a través del mismo no hay transferencia de calor, y arriba del punto de corte se utilizaba servicio auxiliar de calefacción y nos garantizaban que ese valor era el mínimo, y del mismo modo que abajo del punto de corte solo utilizábamos servicio auxiliar de enfriamiento y ese valor era el mínimo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora? Es trasladar toda esa información a nuestro diagrama
a nuestras corrientes con el objeto de tratar de instalar una red de intercambio de calor, haciendo valer todas esas características que acabamos de mencionar, de que no pase calor a través del punto de corte, de que las dos zonas sean termodinámicamente independientes y de que utilicemos solamente los servicios que corresponden en cada una de esas dos zonas. Para eso lo que vamos a hacer es volver a hacer un diagrama a partir de esta tabla con la información de nuestras corrientes. Este diagrama nuevamente es un diagrama cualitativo. ¿Qué característica tiene? Vamos a representar a cada una de las corrientes como un vector. La representación en esta oportunidad es de manera horizontal. ¿Y qué otra característica tiene? Vamos a representar los valores reales de temperatura. Ya nos olvidamos de los valores corregidos que solamente nos han servido para una etapa de la tecnología pinch. Entonces, vamos a representar los valores reales de temperatura, teniendo en cuenta que del lado izquierdo vamos a colocar las temperaturas más altas y del lado derecho vamos a representar las temperaturas más bajas. Entonces, si tomamos en cuenta la corriente 1, por ejemplo, que es una corriente fría, sabemos que se calienta desde 20 grados hasta 180, valores reales obviamente, y vamos a poner de manera así cualitativa un vector que vaya desde 20, vamos a indicar acá arriba su temperatura inicial, en el recuadro el número de la corriente, y va hasta 180 grados centígrados. La corriente 2, que va desde 250 a 40, la acomodaremos de manera conveniente, de manera que vaya desde un valor más alto, que es 250, hasta 40. No necesito tener una escala ni nada, pero sí la idea, porque ya vamos a ver que nos va a ayudar mucho, es que se ubique en forma adecuada, o sea que este valor de 40 grados no esté del lado de la izquierda de estos 20 grados centígrados, que sea algo coherente. Y de la misma manera vamos a ir representando a cada una de las corrientes que forman parte de este proceso. A este diagrama también lo vamos a completar, que me parece que acá, sí, ahí está. Vamos a poner toda la información. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar recurriendo a esa tabla con los datos, ¿sí? Ya tenemos en este diagrama toda la información completa. Es decir, vamos a incorporar una columnita, ya sea a la izquierda, a la derecha, donde quieran, donde figuren los flujos calóricos, es decir, el producto del caudal por la capacidad calorífica, y qué tipo de corriente es. Una vez que tenemos hecho este diagrama, lo que vamos a hacer es ubicar el punto de corte. Para ubicar el punto de corte, que nosotros sabemos que es de 140 grados para las temperaturas, para las corrientes frías y 150 para las corrientes calientes, acuérdense que vamos a utilizar los valores reales. Lo que vamos a hacer es fijarnos si esos números, 140 y 150, figuran como temperatura de entrada y salida de alguna de estas corrientes. Acá nosotros vemos que 140 forma parte de los valores de entrada, en este caso de alguna de las corrientes, de la corriente 3. Como esta corriente es una corriente fría, quiere decir que, puedo decir que la línea de punto de corte va a pasar por ahí, ¿sí? Ahora analicemos qué pasa con el resto. Fíjense que acá, por ejemplo, la corriente 1 es atravesada por esta línea de corte, y yo sé que le correspondería a esa intersección el valor de 140 grados. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es una corriente fría. Entonces, lo que yo voy a hacer es agregar a ese punto de intersección el valor de 140 grados. Entonces, las dos corrientes frías ya las hemos analizado, la línea de corte pasa de manera adecuada a través de ella, ¿sí? La línea de corte de 140 pertenece a las dos, las intercepta las dos corrientes frías,
en el valor de 140. Esta corriente 2, como la corriente 4, son corrientes calientes. Entonces, la temperatura que correspondería a la intercepción es 150, entonces vamos a marcarlo ahí. Una cosa que quizás parezca absurda, pero hay que tenerla en cuenta también, es que los valores del punto de corte nos fijemos, porque todo va a depender de cómo hagamos la representación de este diagrama, que ese valor esté contenido entre la entrada y la salida, ¿sí? 150 grados está contenido entre los 150 y 40, entonces sabemos que está bien puesto. Del mismo modo pasa con la otra corriente 4, donde la intercepción también va a ser de 150 grados, también contenido entre los dos valores. Acá esa especie de escalita que hemos tratado de conservar cuando hemos ubicado las temperaturas de entrada y salida, acá como que se pierden porque sobre la misma línea yo estoy utilizando dos valores diferentes de temperatura. Pero esto tiene como sentido de que represente la línea de corte. En algunas bibliografías lo que hacen es representar dos líneas, una para la corriente fría y otra para la corriente caliente, pero he visto que es mucho más confuso, es mucho más fácil de esta manera, ¿sí? Algunos chicos que, como yo les dije ayer, siempre tienden a innovar los métodos, hacen como un gusanito, todo así quebrado, donde van marcando, para respetar la escalita, los 140 y los 150, ¿sí? A mí particularmente esto me parece mucho más sencillo. Pero para que se entienda y podamos ver otras situaciones, yo acá he planteado un caso hipotético, ¿sí? Supongamos acá, donde tengo estas tres corrientes nada más, donde el punto de corte sigue siendo 150 y 140, ¿sí? Veamos qué situaciones, por mostrar una, porque pueden haber diversas. Acá tenemos dos corrientes que tienen la temperatura de 140 grados, por ese ejemplo, ¿sí? Esos valores por ahí tienden a causar alguna complicación a la hora de instalar esa línea de corte, del punto de corte, o pinch point. Por ejemplo, vemos que, como la línea de corte yo sé que pasa por 140, 150, y tengo estos valores 140, la trazo a la línea del punto de corte, ¿sí? Y empiezo a analizar. En este caso, la corriente 1 es una corriente fría, ¿sí? Acá yo no indiqué que es una corriente fría, pero bueno, se está calentando, va hacia la izquierda, es una corriente fría. Entonces, el punto de corte es 140, por lo tanto, ese 140 correspondería a la intersección de la línea de corte y la corriente. O sea, no habría ningún problema. Con respecto a la corriente caliente, no hay ningún problema, el punto de corte 150 está contenido entre la entrada y la salida, de manera que ahí habría que indicar el valor de 150. Pero con respecto a la corriente 3, que también es una corriente caliente, yo tengo que tener en cuenta que la temperatura de corte es de 150 grados, ¿sí? Entonces, la línea esa, para esta corriente, corresponde al valor de 150, que en este caso no estaría tocándola a nuestra corriente, porque el valor de 150 no corresponde al intervalo de validez de mi corriente. Mi corriente va de 140 a 30. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Como les mencionaba, algunos chicos la quiebran a esa línea, ¿sí? Para que no la toque. A mí me parece más útil que esa línea sea una recta, me parece más simple. Entonces, la sugerencia es que yo la desplace un poquito a la corriente, ¿sí? O sea, borre el punto de inicialización y la desplace hacia la derecha. ¿Por qué? Porque este punto de acá, para esta corriente es 150. Y como no pertenece, la tendría que desplazar. Cuando uno hace esto, tiene que fijarse bien de qué manera lo corre, ¿sí? No hay que confundirse y correrlo hacia la izquierda, ¿sí? Uno tiene que estar
sabiendo exactamente de qué lado corresponde el valor 140, ¿sí? Un análisis pequeño, digamos. Quiero saber si con respecto a eso hay alguna duda o está claro. ¿Se entendió esto? Sí, No dice nada. justo iba a preguntar si había una temperatura de 150, ¿cómo cortaba? Pero sí, queda claro. ¿Sí? Entonces, lo importante es, cada caso es particular, cada caso hay que analizarlo, ¿sí? Lo importante acá, esta etapa es fundamental en el diseño de la red de intercambio de calor porque yo tengo que dejar claramente ubicada qué corrientes van a estar del lado de abajo del punto de corte y qué corrientes van a estar del lado de arriba del punto de corte, ¿sí? Porque si no voy a hacer mal el diseño y no vamos a llegar a la misma conclusión que hemos obtenido a través de la tecnología PINS. Acá no Tere, importa que perdamos la escala, lo importante es que esté bien ubicado. Sí, una consulta. ¿Y si hubiera una temperatura de 150 en el diagrama, que sería la de corte caliente? ¿A sí. dónde trae la línea de corte sería? ¿Se entiende mi pregunta? Si O sea, estuviera, si supongamos, claro, que la 13 a 150, con su corte caliente. perfecto, si este valor en lugar de haber sido 140 grados hubiera sido 150 grados, entonces quedaba ubicada sobre la línea de corte, que es el valor de intersección porque es el valor de punto de corte de esa corriente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque es una corriente caliente. ¿Sí? Supongamos que esta corriente, en lugar de llegar a 40 grados, hubiera llegado a 140 grados, ¿sí? O sea, hubiera terminado acá, justo en el punto de intersección. ¿Yo qué es lo que tendría que hacer? Como se trata de una corriente caliente, yo tendría que desplazarla un poquito, ¿sí? Que pase hacia el sector de la derecha, donde ahí indique los 140 grados. ¿Por qué? Porque este punto de intersección es 150, ¿sí? Y el 150 está contenido entre los 250 y los 140 de finalización. Entonces yo acá tendría que extender la flechita un poquito para que pase y quede un sector del lado de la derecha. ¿Sí? Entonces cada caso es particular, lo tienen que analizar bien. Lo importante es que cuando yo vaya a mirar, siempre chequen todas las corrientes, de manera que sean atravesadas en el valor correcto o que terminen o que inicien en el valor correcto. ¿Sí? Siempre Tere, teniendo en ahí cuenta habría que que esta agregarle, línea tiene dos valores. Tere, disculpa, ahí Sí, creo que sería una buena idea anotar el valor en el punto de sí, corte de todas las corrientes. Por ejemplo, la que vos tengas exactamente, eso les 2 iba a tendría que mostrar. tener un valor de 150 ahí en el punto de corte. Y así con todas Sí, las corrientes. acá no lo puse, pero en todos los casos anteriores hemos puesto todos los valores. Eso, ¿Sí? Siempre todos los valores. Acá en este no lo puse porque, bueno, me parecía como el objetivo era mostrar más bien qué es lo que pasa en estos casos, ¿sí? Pero siempre pongan todos los valores, en todas las corrientes, porque eso es fundamental, ¿sí? Esta línea tiene dos valores, uno para las corrientes frías y otro para las corrientes calientes, y eso se debe respetar. La ubicación que van a tener las corrientes en este diagrama es fundamental para que el diseño de la red esté bien hecho, ¿sí? Con respecto a la zona de arriba y a la zona de abajo del punto de corte, cuando estuvimos viendo ayer todo lo de la tecnología PINS, dijimos que arriba del punto de corte era la zona donde había temperaturas más altas, ¿sí? Y en el diagrama temperatura-calor quedaba ubicado del lado de la derecha. En este caso, las temperaturas más altas están del lado de la izquierda, por lo tanto, esta zona es la que se conoce con el nombre de, le mostremos ya el problema real, arriba del punto de corte, y la zona de la derecha es la zona de abajo del punto de corte, porque tengo las temperaturas más bajas.
Entonces, yo a partir de ahora que pretendo hacer el diseño del ayer, sé claramente cuáles son mis dos zonas a analizar, y la zona de arriba del punto de corte, donde yo sé que voy a instalar solamente servicio auxiliar de calefacción, la zona de abajo, que es la de la derecha, donde solamente voy a utilizar servicio auxiliar de enfriamiento, y sé también que necesito tratar ambas zonas de manera termodinámicamente independiente. Ahora se nos va a aclarar qué significa eso. Como queremos empezar a hacer el diseño del ayer y necesito tratarlas de esa manera, como termodinámicamente independientes, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dividir mi trabajo en dos. Voy a empezar a trabajar y hacer mi diseño arriba del punto de corte. Pero antes de empezar a hacer el diseño, a ver, ¿en qué consiste hacer el diseño del ayer? En buscar de colocar los intercambiadores de calor de manera tal que las corrientes calientes que necesitan enfriarse le cedan su energía a las corrientes frías que necesitan calentarse, ¿sí? Pero este trabajo no lo voy a hacer así sin tener mucho cuidado, porque yo tengo que hacerlo de manera muy prolija, muy consciente, porque yo necesito que al final de ese aprovechamiento de energías que voy a hacer en cada zona, me quede solamente una necesidad de servicio auxiliar, por ejemplo acá arriba, de calefacción, y que esa necesidad sea idéntica a la que nosotros hemos determinado a través de la tecnología Pinch. Eso es lo que yo necesito. Entonces, yo para poder hacer eso, voy a tener que valerme de algunas cosas, porque si no va a ser un poco difícil lograr esa condición. Para eso hay heurísticos que nos van a orientar. Para que nos acordemos un poco los heurísticos, yo acá he marcado dos cosas que son importantes, que es importante. Primero, es que arriba del punto de corte solo puedo utilizar servicio auxiliar de calefacción. Si yo solamente puedo utilizar servicio de auxiliar de calefacción, ¿sobre qué corrientes puedo instalar esos servicios auxiliares de calefacción? ¿Sobre las corrientes frías o sobre las corrientes calientes? Pregunto. ¿Sobre la fría? Sobre las corrientes frías, porque las corrientes frías son las que necesitan calentarse. Las corrientes calientes necesitan enfriarse, de manera que sobre ellas es imposible que yo instale un servicio auxiliar de calefacción. ¿Qué quiere decir? Que si yo solamente tengo que instalar un servicio auxiliar de calefacción, yo lo que tengo que lograr es que las corrientes calientes se agoten. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo el contenido energético de las corrientes calientes tiene que ser cedido a las corrientes frías, porque sobre ellas no puedo hacer nada. ¿Está claro eso? Entonces, si yo necesito que las corrientes calientes se agoten, es decir, cedan toda su energía, eso nos va a ayudar a recordar los heurísticos. Los heurísticos que nos dicen que el número de corrientes calientes, NC y NF son número de corrientes calientes y número de corrientes frías, deben cumplir con esta desigualdad. Como yo necesito que las corrientes calientes se agoten, necesito que las corrientes calientes, el número de corrientes calientes sea menor o igual, a lo sumo, que el número de corrientes frías. Y en ese sentido, también tenemos otro heurístico que tiene la misma desigualdad, que es el flujo calórico de las corrientes calientes tiene que ser menor o igual que el flujo calórico de las corrientes frías. ¿Qué significa este segundo heurístico? Si nosotros recordamos que para el análisis hemos estado trabajando con los perfiles temperatura, calor, y en ese perfil representábamos las corrientes, esas corrientes, la recta que representaba las corrientes tenía una pendiente, y esa pendiente era la inversa del flujo calórico.
Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Acomodo esta desigualdad de manera de que nos queden expresadas las pendientes de esa recta, o sea, la inversa del flujo calórico de las corrientes frías, ¿sí? Paso esto a la izquierda y el otro a la derecha. El flujo calórico de las corrientes frías me va a quedar que es menor o igual que el flujo calórico de las corrientes, que la inversa del flujo calórico de las corrientes calientes. Es decir, la pendiente de la recta de la corriente fría tiene que ser menor que la pendiente de la corriente caliente. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos este caso donde tengo una corriente caliente que se está enfriando, una fría que se está calentando y quiero instalar entre ambas un intercambiador. Fíjense que este símbolo de los circulitos conectados están mostrando la existencia de un intercambiador que colocamos entre ambas corrientes. Y acá tenemos la línea del punto de corte, donde ya sabemos que entre ambas corrientes, entre la corriente caliente y la corriente fría, existe un delta de T mínimo, ¿sí? ¿Yo qué es lo que necesito? Que la pendiente de la fría sea menor que la pendiente de la caliente. Fíjense que acá en este esquema, la corriente caliente es la que se viene enfriando, ¿sí? O sea, esta que está acá arriba, y la fría es la que se va calentando. ¿Sí? Si yo no cumplo con esta condición de desigualdad, como que está pasando en este esquema, donde la pendiente de la corriente fría es mayor que la pendiente de la corriente caliente, yo voy a tener esta situación. Va a ser probable que se crucen estas corrientes, y eso significa que el intercambio de calor no va a ser factible, al menos no en toda la zona esta de trabajo, ¿sí? Donde yo estoy pretendiendo intercambiar. Entonces, ese es el sentido de esta segunda desigualdad, de este segundo heurístico. Evitar que las corrientes se crucen, ¿para qué? Para asegurar, para garantizar que sea factible el intercambio que yo estoy queriendo hacer. Eso quiero saber si queda claro. Chicos, ¿hay alguien ahí? Porque estoy esperando solo un sí o un no, o sea, no más que eso. Sí, estaba mirando el dibujito, pero sí. ¿Sí? Sí, estamos atentos. Bueno, ¿cuál es el problema? Estos heurísticos son válidos cerca del punto de corte. El tema es que nosotros no sabemos qué es cerca o qué es lejos del punto de corte. Entonces vamos a tener que probar en algunos casos, ¿sí? Esto se va a ir aclarando a medida que vamos haciendo diseños. Yo he traído distintas situaciones para diseñar acá. Entonces, yo sí sé que las corrientes que lo atraviesan al punto de corte, es decir, que lo están tocando a ese punto de corte, estas dos reglas se deben cumplir sí o sí. En el resto ya vemos. Para eso existe un pequeño diagrama de flujo que nos va a orientar de qué manera vamos a trabajar. Fíjense que acá yo ordené estos heurísticos de esta manera, donde primero compara el número de corrientes y después compara el flujo calórico. De esa manera vamos a hacer nuestro análisis de acuerdo a este diagrama. Fíjense que la primera pregunta que nos vamos a hacer es si el número de corrientes calientes es menor o igual que el número de corrientes frías. Si la respuesta es sí, yo voy a poder seguir. Pero si la respuesta es no, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Yo voy a tener que, o sea, yo estoy diciendo que el número de corrientes calientes es más grande que el número de corrientes frías. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es por lo menos igualar en número la cantidad de corrientes. ¿De qué manera se hace eso? Yo no puedo agregar corrientes de la nada, porque yo estoy tomando corrientes ya de un proceso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se bifurca una corriente. Como yo necesito aumentar el número de corrientes frías, porque el signo este está al revés,
yo necesito aumentar el número de corrientes frías, yo lo que voy a hacer es tomar una corriente fría y la voy a bifurcar. ¿Qué significa bifurcarla? Supongamos yo tengo esta corriente, que es fría, fíjense que estamos yendo hacia la izquierda, donde están las temperaturas más altas, y lo que voy a hacer en algún sector, ya vamos a ver cómo, la voy a dividir a esa corriente en dos. ¿Sí? Lo único que voy a estar haciendo es separando, por ejemplo, en dos ramas, los caudales, ¿sí? No voy a estar modificando ni su temperatura final ni su temperatura inicial. Lo único que estoy haciendo es modificando el caudal que circula por cada una de ellas con el objeto de aumentar el número de corrientes que tengo yo en juego, ¿sí? Para poder así hacer el diseño. Ya vamos a ir aclarando más. He logrado cumplir con este primer heurístico, donde por lo menos se establezca la igualdad, porque yo acá esta división la puedo hacer en la cantidad de corrientes que quiera, o pueda. Una vez que cumplo con esta consigna, paso a la segunda. Y acá me pregunto si los flujos calóricos de las corrientes calientes son menores o iguales que de las frías. Esta comparación se hace de a pares, ya vamos a ver cómo. Si la respuesta es que sí, que el flujo calórico es menor de la caliente que de la fría, entonces puedo proponer hacer el intercambio de calor. La respuesta es no, es decir, el flujo calórico de la caliente es mayor que el de la fría. Yo lo que tendría que hacer es achicar el flujo calórico de la caliente. ¿De qué manera lo voy a achicar? Achicando el caudal. Para eso se propone una nueva bifurcación y en este caso se bifurca a la corriente caliente, que es a quien yo quiero reducir en flujo calórico. ¿Cómo hacemos? De la misma manera. Tengo una corriente caliente y separo su flujo en dos ramas, en tres, en lo que necesite o pueda, de manera tal que este heurístico se cumpla. Ya vamos a ver exactamente cómo se hace eso. Entonces, lo que sí es importante que quiero recalcar acá es, una vez que pasamos este primer heurístico y vamos a analizar el segundo, y empiezo a analizar esta parte, yo ya no me vuelvo a preguntar más si el número de corrientes calientes es menor que el fría. Ese se hace una sola vez y se continúa. ¿Sí? Bueno, para aclarar todo lo que se dijo, empecemos a trabajar, hemos dicho arriba el punto de corte, y como yo necesito que las dos zonas sean termodinámicamente independientes, yo corté mi diagrama y voy a trabajar solamente desde la zona de temperaturas más altas que corresponda hasta el punto de corte. ¿Sí? No me voy a ir del otro lado. Fíjense que en esta zona, y acá remarco la importancia de que esta línea de corte esté bien puesta, porque yo acá sé exactamente qué corrientes participo y qué porción o qué tramo de temperaturas corresponde a cada zona. Fíjense que acá estoy viendo que arriba del punto de corte participan las 4 corrientes, la corriente 1 solamente en el tramo que corresponde de 140 a 180, la corriente 2 va desde 250 hasta 150, que es su punto de corte. La corriente 3 participa completamente de la zona de arriba del punto de corte, o sea que va desde 140 a 230, y a su vez la corriente 4 va desde 200 solamente hasta 150, que es el punto de corte. ¿Sí? Acuérdense en este diagrama, yo para no usar tanto espacio, siempre completo, ¿sí? Ustedes ya tienen hecho el que mostramos completo inicialmente, donde acá poníamos el tipo de corriente y el flujo calórico. Esa información nos va a servir para armar esta pequeña tablita, una tabla de factibilidad, donde yo voy a poner todas las corrientes calientes que participan de esta zona, solamente las que participan, las que no las pongo,
en este caso particular están todas, pongo todas las corrientes calientes por un lado, indicando el número de la corriente con su respectivo flujo calórico. Y lo mismo para las corrientes frías, su nombre y su flujo calórico. Y a partir de ahora vamos a empezar a preguntarnos con respecto a los heurísticos. La primera pregunta que nos hacíamos era si el número de corrientes calientes era menor o igual que el de las frías. En este caso tenemos dos corrientes calientes y dos corrientes frías, o sea, son iguales, es decir, que nuestro primer heurístico se cumple. Quiere decir, por lo tanto, que yo puedo continuar con mi análisis. Mi segunda pregunta es, ¿cómo son los flujos calóricos de las corrientes calientes con respecto a las frías? Esta pregunta, para poder responderla, lo vamos a hacer de a pares. ¿Está claro? ¿Por qué aclaro eso? Porque así como yo conté todas las calientes y todas las frías, he visto que muchas veces suman los flujos calóricos calientes, suman los flujos fríos y los comparan. No, esta comparación, por eso acá lo puse más grande, esta verificación se hace de a pares, ¿sí? Con el objetivo de generar factibilidades de intercambio entre las calientes y las frías. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, voy a tomar la corriente caliente 2 y la voy a comparar con la corriente fría 1 y después la voy a comparar con la corriente fría 3. ¿Qué es lo que veo? Que la corriente caliente 2, que tiene un flujo calórico de 0,15, ese valor es menor que el de la corriente fría 1. O sea, que está cumpliendo el heurístico. Por lo tanto, voy a trazar una línea, ¿sí?, indicando que existe la factibilidad de que entre la corriente caliente 2 se instale un intercambio con la corriente fría 1. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con los heurísticos, entonces no tengo muchas probabilidades de que estas corrientes se crucen, al menos no cerca del punto de corte. Ahora comparo esa misma corriente con la corriente 3 y veo que también se cumple el heurístico, por lo tanto voy a trazar otra línea y veo que esta corriente también tiene factibilidad de intercambio con la 3. Hago lo mismo con la corriente caliente 4, la comparo con la corriente 1, en este caso no se cumple el heurístico, el FSP es mayor, por lo tanto acá no se genera una factibilidad. Yo sé que la corriente 4 y la 1 no van a poder cambiar, al menos no cerca del punto de corte. Y entre la 4 y la 3, sí, porque se cumple el heurístico, entonces marco otra línea. Fíjense que en este caso quiero remarcar un detalle: las 4 corrientes tocan el punto de corte, por lo tanto para mí es imprescindible que se cumplan los heurísticos, ¿sí? Porque estoy sí o sí cerca del punto de corte. Y remarco esto: estas líneas que yo he trazado acá, lo que están haciendo es indicarme cuáles son las factibilidades de intercambio posibles. Y a partir de ahora, como yo soy la diseñadora, yo voy a empezar a diseñar la red de intercambio y en base a lo que acabo de analizar acá, ¿sí? Yo quiero mostrarles distintas situaciones que se nos pueden presentar, entonces yo he decidido hacer el intercambio, entonces yo veo por dónde quiero empezar por el intercambio 2-3. Fíjense que la corriente 2 y la 3 tienen una línea de factibilidad, ¿sí? Entonces yo sé que pueden intercambiar porque estoy cumpliendo con los heurísticos. Entonces mi primera propuesta es decir, bueno, voy a instalar un intercambiador de calor entre las corrientes 2-3. Antes de hacer eso, quiero mostrarles algo. Esta es la corriente 2, que yo quiero instalar el intercambio con la corriente 3. Yo lo que voy a hacer es ver qué cantidad de calor disponible tiene la corriente 2 para darle a la corriente 3. Y a su vez voy a calcular qué cantidad de calor necesita la corriente 3 para hacer este salto, siempre respetando estos saltos de temperatura, que es una condición que yo no puedo modificar.
Entonces yo sé que la corriente 2 tiene que ir de 250 a 150 y la 3 tiene que ir de 140 a 230. Tomando en cuenta eso, yo lo que hago es calcular los calores. La corriente 3, que es la corriente fría, necesita para ir de 140 a 230 27 megavatios. Y la corriente 2, que necesitaba ir de 250 a 150, tiene para dar 15 megavatios. Fíjense que yo acá, repito, estoy calculando, ya lo dije antes, a los calores los voy a estar tomando con signo positivo. ¿Sí? Al signo, o sea, si es que es calor recibido o entregado, yo lo voy a hacer a través de un esquema. Entonces, lo que sí quiero que quede claro es que la corriente fría, 3, necesita 27 megavatios, pero la 2 solo tiene para dar 15 megavatios. Bueno, acá dice, no lo miren, entre las dos, ¿qué valor vamos a intercambiar? ¿Voy a usar los 27 o voy a usar los 15? ¿Qué valor es el valor adecuado para utilizar? El más chico. Fíjense que si yo decido el más chico, ¿por qué el más chico? Porque si yo decido tomar 27 megavatios, fíjense que la corriente fría necesita 27, y este no tiene para darme 27, ¿sí? Si yo pretendiera extraer 27 de la corriente caliente, en lugar de que la corriente caliente vaya de 250 a 150, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? La voy a estar enfriando más, ¿sí? No se olviden que esta corriente 2 es una corriente más larga, es una corriente que no va de 250 a 150, sino que tiene otra temperatura de finalización. Pero yo estoy cortando el análisis en el punto de corte. Entonces, si yo me paso y saco más energía de la que corresponde a la de arriba del punto de corte, ya no voy a estar cumpliendo con las condiciones que nos ha puesto la tecnología pinch. Entonces, el valor que yo puedo intercambiar es el más chico, es los 15 kilovatios. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a utilizar los 15 megavatios, perdón, si yo voy a usar los 15 megavatios, quiere decir que esta corriente 2 va a hacer todo el salto de temperatura. Pero la corriente 3, que es la que necesita calentarse, no le va a alcanzar para hacer todo el salto de temperatura. ¿Sí? Otra cosa que quiero marcar acá es que si esta va a hacer todo el salto de temperatura que corresponde a esta zona, esa corriente 2 se va a agotar, ¿sí? Va a entregar todo su contenido energético, es decir, por eso puse acá, se agota. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer ese intercambio de energía? Porque como no es toda la que va a necesitar la corriente 3, acá me surgen dos posibilidades. Yo me voy a ayudar con los perfiles temperatura-calor, y ahora sí le estoy poniendo los dos ejes porque ya tengo un valor definido de calor a utilizar. Y quiero marcar las temperaturas que voy a estar teniendo en ambos extremos del intercambiador. Entonces fíjense que la corriente caliente, para hacer este esquema, fíjense que yo me voy a ayudar también de este detalle, la corriente caliente viene desde la izquierda hacia la derecha y la fría va de derecha a izquierda. Entonces, eso voy a tener en cuenta yo. Fíjense que la corriente caliente 2 va desde 250 a 150, hace todo su salto de temperatura en esta zona. Esta representación la voy a hacer lo más completa posible porque me va a ayudar a que sea más, a que no me equivoque después a la hora de hacer los cálculos. Esta es la corriente 2. Mientras que la corriente 3, que no va a poder hacer todo el salto, tiene dos posibilidades. Una es que vaya desde 140 hasta algún valor de temperatura, ¿sí? Y la otra posibilidad es que vaya a algún valor de temperatura hasta los 230 grados. ¿Sí? En este diagrama, fíjense que yo lo hice completo, poniendo en ambos extremos las dos temperaturas de la corriente caliente y de la fría. ¿Qué otra cosa hice? He puesto los nombres de las corrientes. Y siempre, otro detalle que es muy importante, me fijo que la corriente caliente esté por arriba de la corriente fría.
¿sí? Porque yo sé que en ese sentido hay transferencia natural de energía, no al revés. ¿Qué significan estas dos posibilidades? Estas dos posibilidades significan que, por ejemplo, esta de la derecha, fíjense que este representa el intercambiador de calor que voy a estar colocando sobre la corriente 2, que va a ser todo el salto, mientras que sobre la corriente 3 voy a ir desde algún valor de temperatura que tendré que calcular hasta 230, ¿sí? Estoy poniendo en el extremo final. Eso se corresponde con este segundo diagrama, ¿sí? Y con respecto al primer diagrama, va a corresponder esta otra representación, ¿sí? Va desde el inicio, que es 140, hasta algún valor de temperatura T. Aclaro, este valor de temperatura T no es el mismo, ¿sí? Va a depender del balance de energía. Frente a estas dos posibilidades, habría más, podría ubicarlo acá en el medio, que vaya desde una temperatura T1 a una temperatura T2. Pero entre estas posibilidades, la recomendada siempre va a ser esta. ¿Por qué? Porque mi zona crítica está acá, cerca del punto de corte, ¿sí? Porque yo acá ya tengo un delta de T mínimo de 10 grados. Entonces, siempre en las zonas cercanas al punto de corte va a ser más difícil, va a ser más probable que se crucen las corrientes si yo lo hago mal, mientras que ya cuando me voy alejando ya tengo otras variantes. Entonces, siempre la recomendación es primero instalar los intercambiadores de calor cerca del punto de corte y dejar para el final las zonas más alejadas. Por eso yo acá puse, siempre se recomienda empezar desde el punto de corte hacia afuera. Esa recomendación es válida tanto del lado de arriba del punto de corte como de abajo del punto de corte. Entonces, empezamos siempre cerca del punto de corte y dejamos para el final lo que queda hacia afuera, o sea, cuando me voy alejando. Lo mismo va a pasar del otro lado. ¿Está claro? Entonces, tomando en cuenta esa recomendación, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a instalar ese intercambiador de calor, me voy a quedar con esa instalación, y para eso voy a completarlo a mi diseño. ¿Qué es lo que me está faltando saber? ¿Cuánto vale esa temperatura? Entonces, para eso, como yo sabía que voy a utilizar de estos dos calores, el de 27 y el de 15, el más pequeño, o sea, los 15 megavatios, con ese valor, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya conozco el valor de este eje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es calcular el valor de la temperatura haciendo un balance de energía sobre la corriente 3. Entonces, a ese valor de calor lo voy a llamar, porque al intercambiador le voy a poner ese nombre A, le puedo poner letras, números romanos, lo que quiera, y sé que ese valor es de 15 megavatios y es igual a 0,30, que es el flujo calórico de la corriente 3, por T menos 140. Despejando vemos que ese valor de temperatura es de 190 grados centígrados. Una vez que yo hago eso, lo marco acá en el diagrama. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer siempre es verificar que en los extremos, en ambos extremos de este intercambiador de calor, haya un delta de T que sea mayor o igual que el mínimo, ¿sí? Yo tengo que garantizar de que no va a ser menor ni que se van a cruzar. Eso, quiero saber si quedó claro. Profe, Sí, le hago una consultita. Si yo intercambiase con la corriente fría, pero del lado de mayor temperatura, no esta que está seleccionada ahora, esta opción. sí. No, suponiendo que estén solitas las dos corrientes esas, y yo necesito instalar servicio auxiliar después para terminar de calentar la fría, me convendría pagar por un servicio auxiliar que tenga menores niveles térmicos, ¿verdad? Porque es más barato. Perfecto. Y entonces, ¿por qué no me conviene cubrir con la... Si vos tuvieras... Sí. Mira, te explico por qué. Si vos tuvieras solamente, como vos dijiste, esas dos corrientes,
Sí, es cierto, me convendría instalar acá, porque este sector le falta calefacción auxiliar, y como dijimos que arriba del punto de corte solo se usa calefacción, va a estar bien. Y por supuesto que si yo tengo que instalarlo acá, este servicio auxiliar va a ser más barato porque voy a tener que tener menos temperatura que si lo tuviera que calentar hasta 230. O sea, el requerimiento de este servicio auxiliar va a ser menor. Eso es cierto. Pero ¿qué es lo que sucede? Vos acá tenés más de una corriente caliente. Vos tenés que agotar la corriente 2 y la corriente 4, y vos tenés que estar seguro que te va a alcanzar las posibilidades para hacerlo. ¿Mm? Todo esto se te va a aclarar ahora. ¿Está claro? Además, si es que vos quieres recurrir a utilizar servicios auxiliares más baratos, hay otra técnica más que se puede agregar a todo esto, que no se ve en el alcance de este curso, ¿sí? Pero existe otra forma de que además de utilizar servicios auxiliares mínimos, yo puedo utilizar servicios auxiliares más baratos. ¿Está claro? Pero sí, si vos tuvieras solamente estas dos corrientes y ahí estuvieras terminando, sí, entre estas dos opciones te convendría elegir esta. ¿Sí? Ahora fíjate, se te van a aclarar algunas dudas más. Ok, gracias. Nosotros siempre recomendamos, como en este caso, donde yo tengo que seguir instalando intercambiadores, esta ubicación, ¿sí? Porque yo sé que voy a tener margen y posibilidades de seguir trabajando, al menos eso creo, ¿sí? Entonces, yo acá ya tengo instalado mi intercambiador de calor, hemos llegado a la conclusión que la corriente caliente se agotó, o sea, entregó toda su energía en esta zona, y que la corriente 3 se calentó hasta los 190 grados. Entonces yo no me tengo que olvidar de cuál es el objetivo que estoy persiguiendo. Yo el objetivo que estoy persiguiendo, acá arriba del punto de corte, es que las corrientes calientes se agoten. ¿Por qué? Porque no les puedo hacer más nada. Sobre ellas no puedo instalar ningún servicio auxiliar. Entonces tengo que seguir analizando. Fíjense que me falta agotar la corriente 4. Y habíamos visto, en función de esto, que podíamos intercambiar con la corriente 3. ¿Sí? Porque ahí tenemos una factibilidad. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seguir con el intercambio 4-3. Fíjense que yo voy siguiendo los heurísticos. ¿Mm? ¿Qué es lo que hago? Lo mismo que hace rato, me fijo qué niveles de temperatura tienen. La corriente 3 tengo que calentarla de 190 a 230 y esta de 200 a 150. Tomo esos niveles de temperatura y hago mis cálculos. ¿Sí? Son casi iguales. En este caso, la corriente 3, que era la corriente fría, la corriente 3 necesita 12 megavatios y la corriente 4 tiene para dar 12,5. Como ya analizamos, solamente vamos a poder intercambiar el menor valor porque yo no quiero que se alteren los valores de temperaturas. Entonces, voy a intercambiar 12 megavatios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago mi representación. Fíjense que una corriente va desde 190 a 230, la otra corriente va a ir, como lo tengo que instalar cerca del punto de corte para esta corriente, voy a llegar hasta 150 desde algún valor de temperatura. Yo quiero saber ahora si la representación que yo hice es la correcta. Fíjense, puse todos los datos. Puse que voy de 190 a 230 y que voy desde alguna temperatura a 250. ¿Está bien la representación que hice? La fría está por arriba, ¿no? Exactamente. Está mal representado. ¿Por qué? Porque la corriente fría está por arriba de la corriente caliente. ¿Sí? Fíjense que nosotros hemos dicho que a los calores no les poníamos signo ni nada, pero sí en esta representación estoy poniendo las flechas, donde estoy indicando claramente quién es la corriente caliente y quién es la corriente fría. ¿Sí? Entonces yo veo que este intercambio, así como lo estoy proponiendo, es imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo ceder energía en este sentido a menos que entregue trabajo. Entonces,
¿qué ha pasado acá? Fíjense que la corriente 4, la única factibilidad de intercambio que tenía cerca del punto de corte era con la 3. Si yo ahora intentara instalar entre 4 y 1, que no lo hice para no perder tiempo, vería que se cruzan las corrientes. ¿Por qué? Porque yo no estoy cumpliendo con el heurístico. Entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué significa? ¿Que no puedo continuar? ¿O qué ha pasado? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense que yo para diseñar he seguido las reglas heurísticas. Exclusivamente he seguido las reglas heurísticas. ¿Qué pasó? ¿Qué significa? ¿Que no voy a poder hacer el ahorro de energía que me sugiere la tecnología Pinch? ¿O qué me sugiere? Puede ser que elegimos mal intercambiar entre la 2 y la 3. Exactamente, hemos empezado mal. Yo por eso, fíjense que ese intercambio no es posible, porque hay algo que yo también tengo que ayudarme con este diagrama, tengo que mirar este diagrama. Antes de poner nada, me fijo, esta corriente caliente, esta corriente fría, fíjense que la corriente fría está en la zona de temperaturas más altas que la corriente caliente. ¿Sí? Eso tengo que fijarme. Antes de ponerme a hacer los cálculos, porque aunque a ustedes les parezca absurdo, van a hacer los cálculos, van a calcular un valor de temperatura acá y van a continuar. Van a terminar de hacer el diseño de la red y cuando calculen la cantidad de servicio auxiliar que necesiten, les va a coincidir con el que han determinado por la cascada. ¿Por qué les va a dar así? Porque como estoy trabajando con ecuaciones tan simples y con diferencias de temperatura, y sin los signos en el medio, entonces no voy a tener cómo darme cuenta que la corriente caliente ha quedado abajo de la fría, si es que no observo bien. ¿Sí? Entonces, siempre utilizan como elemento para decir está bien o está mal, que el calor de servicio auxiliar que obtienen al final del diseño coincida con el de la cascada. No es la única cosa que hay que mirar. Hay que mirar que en cada uno de los intercambiadores de calor, la corriente caliente siempre esté arriba de la fría. Les parece quizá absurda la aclaración, pero no se imaginan lo frecuente que es. ¿Por qué nos hemos equivocado? Porque siempre hay que observar un poquito más. No hay que empezar ciegas diciendo, bueno, acá tengo una factibilidad, empiezo por acá. Ustedes fíjense que la corriente 2 tenía dos posibilidades de intercambio cerca del punto de corte. Acá mi problema es que todas están cerca del punto de corte, lo están tocando. ¿Sí? Entonces la corriente 2 tiene dos posibilidades de intercambio, mientras que la corriente 4 tenía solamente una cerca del punto de corte. Entonces, en eso me tendría quizás que haber fijado antes que nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hice está mal. ¿Qué es lo que yo recomiendo hacer? Es este diagrama lo hagan con la lapicera y a la instalación de estos intercambiadores lo pueden ir haciendo con lápiz para que se vayan ubicando y como veo que está mal hecho, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, como desinstalar los intercambiadores, los borro, los saco y vuelvo a empezar. ¿Sí? Yo quise empezar así de esta manera para que ustedes vean qué situaciones se les pueden presentar. Y acá se les pueden presentar muchísimas situaciones distintas, entonces, por eso es que la recomendación de siempre empezar desde el punto de corte hacia afuera con la instalación de los intercambiadores de calor, porque eso de trabarlos y tener que volver hacia atrás desinstalando intercambiadores es muy frecuente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Volver a empezar. ¿Y por dónde empiezo? Con la única factibilidad que tenía el intercambiador 4, que es con, la corriente 4, que es con la corriente 3. Hago lo mismo que hace rato, calculo los calores en esa zona. La corriente 3, que es la fría, necesita 27, pero la 4 tiene solamente 12,5, de manera que voy a intercambiar esos 12,5, por lo cual la corriente 4 se va a agotar. Si esa corriente 4 se agota, quiere decir que va a ser todo el salto de temperatura, la dibujo a la corriente 4, desde 200 hasta 150, y a la corriente
que tiene la posibilidad de ir de 230 a T o de 140 a T, yo voy a tomar la opción de trabajar cerca del punto de corte. Entonces me voy a ir desde 140 a T. Si se fijan acá, yo ya tengo un delta de T mínimo de 10 grados. Tengo que ver qué es lo que sucede acá. Entonces, si seguimos, hacemos un balance, me fijo, como siempre, corriente caliente, corriente fría. Yo en esto voy a ser muy repetitiva, para que se acuerden, porque esto después se lo olvidan. Y tomamos el calor, que va a ser de 12,5 megavatios. Acá debiera ser A, me equivoqué, este va a ser el intercambiador A, porque el que tenía anteriormente instalado ya lo saqué, lo borré, entonces este va a ser mi nuevo intercambiador A, con el valor de 12,5 megavatios de energía, y el balance lo estoy haciendo sobre la corriente 3, que es donde está la incógnita, por eso es 0,30 por T-140. Y de ahí determino que la temperatura de salida de ese intercambiador es 181,67 grados centígrados, y si lo comparo, acá, ya hemos visto que de este lado teníamos un valor de delta de T mínimo, y acá es mayor que el delta de T mínimo de 10 grados, por lo tanto, este intercambiador está perfectamente instalado, por ahora, y lo pongo en mi diagrama, ¿sí? Fíjense que la corriente 4 ya se agotó, ya hizo todo su salto de temperatura acá arriba. Fíjense que la zona de abajo no la he tocado, porque son independientes, no toco nada de ahí. Y la corriente 3 solamente se calentó hasta 181. Pero ojo, yo tengo que acordarme que mi proceso la necesita 230, o sea que estos saltos de temperatura se tienen que hacer sí o sí totalmente. ¿Mm? Ahora seguimos haciendo nuestro diseño, sin olvidarnos que nuestro objetivo es agotar las corrientes calientes. Entonces, habíamos visto que la corriente caliente podía intercambiar ¿con quién? Con 3 y con 1. Voy a tomar el intercambio 4-3, perdón, 2-3. ¿Ustedes lo tomarían al intercambio 2-3? Tomando en cuenta un detalle, que siempre primero voy a trabajar cerquita del punto de corte y dejo para el final lejos. Ustedes pondrían el intercambiador 2-3. Yo sé que tengo factibilidad de intercambio entre 2 y 3. ¿Lo pondrían? Mejor que cambie con la 1, ¿no es cierto? ¿Por qué no con la 3? Yo quiero con la 3. Porque está lejos del punto de corte. No tiene prioridad la 1. No tiene, acá las corrientes frías no tienen que, porque lo que no haga con, lo que no reciban de las calientes, lo van a recibir de un servicio auxiliar. O sea, mi prioridad no son las corrientes frías, son las corrientes calientes. ¿Podría poner el intercambio 2-3 que yo quiero poner? Esa es mi pregunta. ¿Qué les parece? Fíjense un detalle. La corriente 2 se tiene, que es la caliente, se tiene que enfriar hasta 150. La corriente 3, ¿a qué temperatura la tengo disponible? A 181. O sea, ¿podría enfriarla con la 3? ¿Hasta 150? No, Desde algún valor de temperatura, no importa, capaz que desde el principio, pero hasta 150. ¿Puedo llegar? no, completamente no. Hasta 190 lo sumo. 191. ¿Qué más? ¿Podría? Fíjense una cosa, yo tengo que enfriar hasta 150. Y la fría está disponible a 181. Hacia 230. O sea, ¿qué le pasa a la fría? Caliente. Está más caliente. ¿Sí? Esa corriente está más caliente. ¿Sí? A ver. Justo acá no tengo el esquema, pero
y puedo hacer una cosita acá. Fíjense que yo estoy diciendo que quiero enfriar hasta, a ver, yo dije acá hasta 150, acá lo voy a hacer al cambio, ¿sí? Y acá está 181. Miremos, miremos este extremo. Yo tengo que enfriar, no miremos este extremo, por favor. Yo a la corriente caliente la quiero enfriar hasta 150. Y a la fría la tengo disponible a 181. ¿Está bien? Se deberían cruzar. Se cruzan, si tiene pudiese que estar por bien arriba. el dibujo. Fíjense que en realidad no es que se cruzan. La corriente fría está mal puesta. Yo la he puesto acá. Fíjense que una cosa que siempre hacen, la ponen a la caliente arriba, la fría abajo, pero no se fijan que este valor es más alto. O sea, esta corriente fría debiera estar acá arriba. ¿Sí? Fíjense, la corriente fría está más caliente que la temperatura que yo quiero alcanzar. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que yo no puedo instalar. ¿Cómo, perdón? No se cumple la fuerza impulsora de la Claro, más caliente. me queda la corriente fría está más caliente que la corriente caliente a la cual yo quiero enfriar. Yo quiero enfriar en este extremo hasta 150. Me fijo en este extremo porque hemos dicho que siempre vamos a trabajar cerca del punto de corte. Entonces yo quiero enfriar hasta 150. Pero esta corriente fría está disponible a 181 grados. O sea que no podría, por más que la factibilidad de intercambio dada por el heurístico me diga que sí, los niveles de temperatura no me lo están permitiendo. O sea, las reglas heurísticas son parte de todo lo que yo tengo que tener en cuenta. También tengo que tener en cuenta los niveles de temperatura. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Entonces, sí. Entonces yo lo que podría intercambiar entre 3 sería la parte lejos del punto de corte. Exactamente. 250, 230 y 3 sería 181. Entonces lo máximo que puedo llegar a enfriar en 2 sería 181 más 20, 200, por ahí. Más los 10 grados de delta de T mínimo, 191. Ah, perdón, 191. ¿Sí? Sí. Sí. Eso sí podría hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero estoy desaprovechando. A mí me está ayudando. Quizás más que nada, yo tengo que tener en cuenta que pasa cerca del punto de corte. Acuérdense de la recomendación, primero cerca del punto de corte y después al final. Entonces yo primero me voy a preocupar porque me están quedando estas corrientes cerca del punto de corte, sobre todo la caliente, que es mi objetivo de agotar. Entonces, después veo qué hago con aquel tramo. Me preocupo con este tramo. ¿Sí? Por ese tramo me voy a preocupar primero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a proponer el intercambio, que sí es posible, que es el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo quiero enfriar hasta 150 y esta fría está disponible a 140, o sea, está más fría. Se puede. ¿Qué hago? Lo mismo de siempre, calculo los calores de ambas corrientes. La corriente 1 necesita 8 megavatios, la 2 tiene 15 para dar. Obviamente vamos a intercambiar los 8 megavatios, que quiere decir que la corriente fría 1 se va a agotar. Va a hacer todos sus saltos de temperatura, la fría. En este caso, la fría va a ir de 140 a 180. Mientras que la caliente, siempre usando la recomendación de que tiene que estar cerca del punto de corte, va a ir desde T hasta 150. Y reviso ese detalle y hago los cálculos. ¿Sí? Si nos fijamos acá, la corriente 2 se va a calentar, mejor dicho, se va a enfriar desde 203 grados hasta 150. Acá ya tengo un delta de T mínimo de 10 y acá un valor mayor que el de 10. ¿Sí? Entonces, este intercambiador sí es factible de que yo lo instale. Fíjense que las corrientes no se cruzan, no tengo ningún problema, ya está. Ahora, ¿qué es lo que me está quedando? Lo que me está quedando ya está lejos de ser del punto de corte, más allá que la 2 y la 3 cumplían con el heurístico, pero más allá de eso, como ya están
lejos del punto de corte, yo tendría que probar a ver si se puede. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo a la corriente caliente 2, que pongamos el puntero, a la corriente caliente 2 la tengo que enfriar hasta 203, la fría está disponible a 181, o sea que es más fría, quiere decir que sí voy a poder poner el intercambio de calor. ¿Qué es lo que hago? Lo mismo, calculo. La corriente 3 está necesitando 14,5 megavatios más o menos, y la corriente 2 tiene para dar 7. Entonces, obviamente, la corriente 2 va a hacer todo su salto, la corriente 2, que era la caliente, se va a estar agotando. Haciendo el perfil de temperatura veo que acá hay un delta de T mayor que 10, quiero ver qué pasa en el otro extremo, hago los cálculos y veo que la temperatura de salida de la corriente fría es 205. ¿Sí? Donde el delta de T que se establece en este extremo es mayor que 10, por lo tanto este intercambiador de calor está bien puesto. ¿Ha quedado claro eso? ¿Hasta ahí vamos bien? Si nos fijamos, Sí, la corriente 2 ya hizo todo su salto de 250 a 203 en el intercambiador C, de 203 a 150 en el intercambiador B. La otra corriente que me interesaba agotar es la 4, también hizo su salto a través del intercambio con A, con el intercambiador A. Fíjense que en este esquema tiene que ser muy completo siempre, ¿sí? Esa es una recomendación. Ponen las temperaturas intermedias que se alcanzaron, y en un recuadrito los valores de energía que corresponden a cada intercambiador. Fíjense que este es el intercambiador B, pongo el valor de 8 megavatios, ya sea acá o abajo, en cualquiera de los dos, pero en uno es suficiente. ¿Sí? Si nos fijamos, la corriente fría 1 se agotó, hizo todo su salto de 140 a 180. Lo que me está quedando es terminar de calentar la corriente fría 3. Acuérdense que los niveles de temperatura tienen que ser claramente cumplidos, o sea, no puedo cambiar este 250 ni este valor porque estoy trabajando acá hasta el punto de corte. Entonces, lo que me está faltando a mí es terminar de calentar la corriente fría 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Como ya no tengo corrientes calientes disponibles, lo voy a poder hacer a través de un servicio auxiliar. Entonces calculo cuánto corresponde a ese servicio auxiliar y veo que el valor es de 7,5. Si recordamos, es el valor que habíamos obtenido en la cascada de calor, ¿sí? Coincide, por lo tanto, puedo festejar, quiere decir que está bien, pero ojo, me alegro de que esto coincida siempre y cuando yo haya revisado en cada uno de los intercambiadores de calor que yo he ido colocando, que la corriente caliente siempre esté arriba de la fría, ¿sí? Y que esté bien dibujado. Entonces, podemos decir ahí ya que hemos terminado de diseñar la red arriba del punto de corte. ¿Sí? Fíjense que ya cada una de las corrientes hacen los saltos que corresponden a ese sector. Quiero saber si está entendido de qué manera se instalan los intercambiadores de calor. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, Sí, muy bien. una cosa es ver cómo lo hace otra persona y otra cosa es hacerlo uno mismo, así que les recomiendo que practiquen un poco porque esto no es tan sencillo como parece. Ahí como para mostrarles un poquito cómo quedó la situación, este esquema está incompleto. Fíjense que nos faltan algunas zonas cubrir y eso tiene que ver con que nos falta diseñar abajo del punto de corte, ¿sí? Pero más o menos para que ustedes se ubiquen cómo quedaría la situación en este proceso. Por ejemplo, acá estoy utilizando la salida de este bifurcador que correspondía al reactor de abajo, que está a una temperatura alta para precalentarla en una parte, digamos, la alimentación al primer reactor.
la parte inicial de precalentamiento se hace con la salida de ese propio reactor, ¿sí? Y acá tenemos la ubicación del servicio auxiliar de calefacción, ¿sí? Obviamente nos está faltando el diseño de abajo del punto de corte, que para poder hacerlo, acá tenemos los heurísticos, el razonamiento es el mismo, al revés, porque en este caso yo lo que necesito es agotar las corrientes frías. ¿Por qué las corrientes frías? Porque yo solamente puedo utilizar abajo del punto un servicio auxiliar de enfriamiento, y a las únicas que puedo enfriar obviamente es a las calientes. Acá son justamente al revés de la zona de arriba del punto de corte. Acá tenemos el diagrama del flujo de la manera en que se opera, ¿sí? Y como era sencilla la zona de abajo del punto de corte, se las he dejado de regalo para que practiquen ustedes. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Está entendido? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Sí, Bueno. sí, profe. Increíblemente llegar a las 23. Sí, bueno, esperemos que así sea. Yo les propongo que hagamos un descansito porque he traído una variante. Hoy más que nada me gustaría centrarme en lo que sería el diseño de la red, que es lo más complicado. Entonces he traído otra situación para que analicemos y eso lo hacemos después del descansito. ¿Les parece bien? Sí, profe, no hay problema. Bien. Sí, gracias, Nora. Ingeniero, ¿quiere detener la grabación? Nos Vale. abandonó el Inge. Sí.